Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico, y al llegar a la pequeña profecía de Amós, creemos que lo primero que debemos hacer es tratar de localizarlo a él en la profecía. Vamos a ver que él nació en Judá, en el reino del sur, pero él era un profeta en el reino del norte. Su mensaje fue entregado en Samaria, en el santuario del rey, como ya vamos a ver. Y fue un mensaje fuera de lo común, presentado por un hombre que vino de un lugar muy alejado. Él tiene un mensaje de juicio contra todas las naciones vecinas. Él tenía una vista global de la vida y del programa de Dios para todo el mundo, no sólo para el presente de ese entonces, sino para el futuro. Esto hace de este hombre un profeta muy destacado, como vamos a apreciar más adelante. En realidad, él era contemporáneo de Jonás y de Oseas. Ellos eran profetas en el reino del norte. Era también contemporáneo con Isaías y Miqueas en el reino del sur. Ahora leamos el primer versículo del capítulo 1 de Amós, que dice: Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. A propósito, este Jeroboam que se menciona aquí es aquel a quien se le llamó Jeroboam II. Ahora vamos a acercarnos a este profeta de una manera un poco diferente de lo que nos hemos aproximado a cualquiera de los otros profetas anteriormente. Queremos familiarizarnos con él en una forma personal, porque el llegar a conocerle es amarle y comprender mucho mejor su profecía. Vamos a ver lo que dice el capítulo 7 de Amós y encontrar algo personal de este hombre y de su ministerio en Samaria, en el reino del norte. Leamos pues los versículos 10 al 15 del capítulo 7 de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y luego tenemos el mensaje, pero esto nos presenta ahora a este hombre ante nosotros. Y queremos observarle. Le hemos llamado el predicador del campo que fue a la ciudad. Y uno puede encontrar primero que todo su pueblo natal donde él creció. Era un lugar que estaba a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí se encuentra ese lugar tan conocido de la pequeña Belén. El profeta Miqueas había dicho en su libro, capítulo 5, versículo 2, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén ha llegado a ser muy famosa, pero allí también se encuentra otro pequeño lugar que se halla a unos 10 kilómetros al suroriente de Belén, llamado Tecoa, y no es muy bien conocido. En realidad, a Amós ni siquiera se lo menciona en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Hay un Amós en la genealogía de María, que se presenta en el libro de Lucas, pero no hay ningún parentesco con este Amós. Ahora, la pequeña ciudad de Tecoa, de la cual él vino, es prácticamente un lugar desconocido. Ese era un lugar donde una profetisa le entregó un mensaje a David, y David conocía muy bien a esa persona, porque allí fue donde él se dirigió para huir del rey Saúl. Es un lugar bastante desierto. La nación de Israel en el día de hoy ha construido una carretera al lado del Mar Muerto que lo lleva uno a Masada. Y luego uno regresa pasando por Hebrón y a través de Belén. Pero uno no pasa cerca de Tecoa porque se encuentra en el desierto. Estamos seguros que muchos de los oyentes ni siquiera han oído antes de este lugar. Y no es una sorpresa, ya que es prácticamente una ciudad fantasma, diríamos. Este lugar nunca llegó a ser mucho, aún en su día de progreso, y sencillamente era un lugar muy pequeño y que nadie había notado. Y estaba en una región muy apartada. Era como uno de esos lugares a los cuales uno viaja en carro y luego tiene que bajarse y caminar 3 o 4 kilómetros. Pues bien, Tecoa era un lugar así.
Se encontraba a unos 20 kilómetros al suroriente de Jerusalén, en esa terrible zona desértica. Allí es donde se encuentra Tecoa. Ese era, pues, el lugar de nacimiento de Amós. Y la única fama que tiene ese lugar es que Amós salió de esa ciudad. Ahora Tecoa se encuentra al final de esa zona desértica que llega hasta las orillas mismas del Mar Muerto. Está en esa ladera desde la cual se puede observar el Mar Muerto. Es un lugar desértico donde los animales salvajes aúllan de noche. Y durante el día uno puede apreciar ciertos lugares aquí y allá donde se puede notar los restos de los campamentos que instalaron los beduinos al pasar por esa zona. Ellos no se quedaron allí. Es por tanto territorio de los nómadas. Hablando de esto, alguien dijo, los hombres de Tecoa contemplaban un mundo desolado y macilento. Allí ocurren cosas extrañas. Hay personas que opinan que aún hoy es un lugar para los demonios. Este pues era el pueblo o la ciudad natal de Amós. Ahora él era un pastor. Pero aquí se utiliza una palabra que indica algo un poco diferente. Indica que él era un pastor de cierta clase de ovejas del desierto que era especial. Él mismo se describe como un boyero, una persona que cuida o conduce los bueyes. Las ovejas que él cuidaba eran de una calidad inferior, pero tenían una lana que crecía mucho, porque allí hace mucho frío durante el invierno. También se dice que él recogía higos silvestres. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que él recogía un fruto parecido al higo que crecía en unos árboles pequeños en el desierto, y ellos eran mucho más bajos que los árboles sicómoros que tenemos hoy. Y Amós en realidad tenía que viajar para hacer su trabajo. Él era uno de esos trabajadores que emigraba de un lado a otro. Sus ovejas y los árboles llevaban a Amós muy lejos en el desierto. Él era pues en realidad un granjero. Era bastante rústico. Él era un predicador de campo. Era un predicador muy inculto entre los predicadores ecuménicos que había en Betel, donde se había colocado uno de los becerros de oro. Él era esa clase de hombre. Ahora, antes de reírnos de él, debemos decir lo siguiente. Él fue uno de los grandes hombres de Dios. Era una persona muy destacada. Escuche lo que él dijo en el versículo 15 del capítulo 7. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así es que Dios le envía desde allá en el campo del desierto, un lugar desértico, hasta el reino del norte, a Betel, a una de las ciudades capitales donde uno, por supuesto, encuentra una forma de vivir completamente diferente a la del campo. Es un lugar completamente diferente al lugar de donde venía él. Dios le llamó a él para predicar. Dios le dio un mensaje y le envió a Betel. Y él fue a ese lugar. Era en realidad la primera capital del reino del norte, y era el lugar donde estaba colocado uno de los becerros de oro. Era el centro de la cultura. Allí también había esas personas sofisticadas. Allí también vivían los jóvenes ricos. Se podía apreciar también el hastío del vivir, y las personas descaradas desafiaban a Dios. También era el centro intelectual. Allí tenían un colegio para los profetas. Allí los colegios enseñaban el liberalismo. Allí enseñaban en cuanto a la teoría de Graf Wellhausen, que niega la inspiración del Pentateuco, y la teología de Bultmann. La gente seguía los últimos gritos de la moda. Lo que hacía Betel era lo que hacían los demás. Cuando aparecieron los cigarrillos con filtro por primera vez, en Betel fue el primer lugar donde fueron presentados y usados. Luego la costumbre se esparció por otras partes. Allí también era el lugar donde se adoraba al becerro de oro, y le volvieron las espaldas al Dios Todopoderoso. Ese era el lugar donde uno podía ver los últimos estilos de la moda, los estilos que iban a ser populares el año próximo. ¿Qué clase de ropa usaría la gente el próximo año? Bueno, uno podía ir a Betel y verlo allí. Ahora aquí llega entonces este predicador del campo, este profeta de Dios, con un mensaje fuera de lo común. Era diferente de cualquier otro profeta. Va usted a descubrir aquí que su profecía es diferente. En realidad, la ropa que usaba Amós no era del mismo estilo de la que usaba la gente de Betel. Tampoco su mensaje era del mismo estilo del de Betel. Usted no podía escuchar a ese hombre dando la misma clase de mensaje que se presentaba en el santuario del rey. Allí siempre había un predicador muy sofisticado, muy bien educado, una persona incrédula que ocupaba el púlpito y presentaba algunas palabras de consuelo a la gente. Él le daba a ellos píldoras de azúcar, digamos, en su mensaje. Pero ahora, aquí tiene a un hombre diferente. Cuando llega Amós, la gente le observa atónita, sorprendida. Pero esta clase de gente, por supuesto, le soportaba.
Eran personas que se consideraban tolerantes con los demás. Así es que ellos le sonreían. Ahora él se había vestido al estilo de la gente de Betel, pero la ropa no le calzaba bien. Lamentablemente él se había abotonado el último botón de su saco, algo que no debió haber hecho, y él estaba estrenando su primera corbata, y parecería como si hubiera sido atada por un remolino o algo por el estilo, y toda la gente se sentía un poco desconcertada con él. Pero Amós no se sentía molesto para nada. Él, por supuesto, causó una sensación en el lugar. Había salido de los bosques y se aparece en la calle principal. Ha dejado el desierto y ahora se presenta en la sala de la ciudad. Él había estado con esas ovejas de larga lana en el desierto toda su vida. Ahora se encuentra entre esos chivos jóvenes bien vestidos en Betel. Él ha dejado un lugar de agricultura y se encuentra ahora en un lugar de cultura. Opinamos que la mayoría de la gente se acercó a oírle al principio. Ellos decían, no creemos que pueda predicar. Pero vinieron a verle por curiosidad nada más. Pensaban que ese hombre no tenía ningún mensaje. Salieron a divertirse, pero se apartaron de él disgustados. Él era un predicador sensacional. Usted puede apreciar que el sermón de él no era presentado en el estilo de Samaria o Betel. Y en el presente, nosotros no tenemos ninguno de esos sermones liberales de aquel día. Pero por cierto que tenemos a Amós, tenemos la profecía, y vamos a echar una mirada a esto. Ahora, Amós predicó la palabra de Dios, y mucha gente fue conmovida, y algunos acudieron a Dios. Pero ¿sabe lo que sucedió, amigo oyente? La religión organizada en ese lugar, aquellos que adoraban a Baal y al becerro de oro, se unieron y tuvieron un movimiento ecuménico en ese lugar. Así es que ellos tenían el mismo programa de que si usted no cree en nada, entonces no hay nada que pueda mantenerle alejado a usted. Si usted no cree en nada, y yo no creo en nada, entonces podemos hacer eso juntos. Y eso es un movimiento ecuménico. Las cosas andaban muy bien para ellos. Ahora aquí tenemos a este hombre, Amós. Le encontramos en el medio de toda esa religión organizada. Y ellos tratan de silenciarlo, de acallarlo, tratan de expulsarlo de la ciudad. Y algunos de los líderes ecuménicos convocan a una reunión. Ellos sencillamente querían quitarlo del medio, querían quitar el apoyo que tenía. Ellos le dijeron a él que perdería su jubilación si no cambiaba. Y había algunos líderes fundamentales, llamados evangélicos en Betel, que comenzaron a criticarle porque había mucha gente que le seguía. Trataron de debilitar, de socavar su ministerio. Pero Dios le bendijo, y Amós no llegaba a ningún acuerdo ni arreglo con nadie. Amós continuaba predicando la palabra de Dios. Y vamos a ver su mensaje en este libro. Pero queríamos en primer lugar que usted le conociera a él. Esta gente religiosa llamó a una gran reunión, convocó a una gran asamblea de todas las religiones y lo inevitable sucedió. En realidad, era la primera reunión del Consejo Mundial de Iglesias. Y el lema de esa reunión era el siguiente: hay que deshacerse de Amós. No queremos que él esté aquí. Amasías fue nombrado presidente del comité y se le pidió que fuera a hablar con Amós. Ahora, Amasías era un sacerdote que se entregó a la idolatría. Ahora, ¿le parece a usted, amigo oyente, que todo esto es demasiado moderno? Es la misma historia. Pensamos que nosotros somos muy modernos, pero no es así. Todo esto ha estado sucediendo desde que el hombre salió del jardín del Edén. Amasías era un empleado de la religión. Él era una persona muy educada, muy orgullosa, una persona erudita, una persona piadosa. Él era el ejemplo clásico del pseudo santo. Sabia e inteligentemente, él planea lo que va a hacer. Él consigue que el rey apoye lo que él planea hacer, porque él cree que la iglesia y el Estado y la religión y la política, todo tiene que estar combinado. Y lo que sucedió lo podemos apreciar al leer el versículo 10 del capítulo 7, donde dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Él había dicho algunas cosas extrañas, eso es cierto, pero lo que él dijo era verdad, y eso debería haber sido obedecido por Jeroboam. Ahora él tenía su comité, tenía el presidente que convocaba al pueblo para la adoración de los becerros en ese lugar. Creemos que en el comité tenían al doctor Metal que Resuena, quien era el presidente de la escuela de los profetas,
Era una persona orgullosa y pomposa. Era un político por excelencia. Y también estaba el reverendo Címbalo Carretiñe. Él era un pastor de los ricos y de las personas que tienen más influencia en la iglesia de la ciudad. Él siempre le decía que sí a los ricos. Él no podía predicar, pero podía mezclarse con los demás. Y es sorprendente notar las cosas que él podía mezclar. Él no golpeaba el púlpito porque no quería despertar a la congregación, pero por cierto que podía darles palmaditas en la espalda durante la semana. Pues bien, este comité visitó a Amós. Y Amasías, con un sarcasmo hiriente, con una estocada de ridículo, con una actitud condescendiente, él ha asumido una actitud superior. Le dice a Amós, vidente, vete. Es decir, que él está llamando a Amós sacerdote. Él se está burlando de él. Y lo que él le dice lo podemos ver aquí en el versículo 12 de este capítulo 7, donde leemos, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. En otras palabras, vete de aquí, vuelve a tu casa. No queremos verte más aquí, le dice. Y continúa diciéndole, come allá tu pan, y profetiza allá. O sea que él está acusando a Amós de hacer esto nada más que por dinero. Por eso no te queremos aquí. Luego en el versículo 13 leemos, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y este es el peor de los insultos. Este es el colmo de la arrogancia de este sacerdote. Él está utilizando aquí un método satírico, y una sátira que no solo es hiriente, sino que es venenosa. Él dice, recuerda que has estado hablando en la iglesia principal de Betel, en la iglesia del rey, y tú has estado en el santuario del rey, y él no está conforme contigo. El rey va a esa iglesia, y tu mensaje le molesta. Y hay muchas personas allí que no gustan de lo que estás diciendo. No estás utilizando métodos o formas diplomáticas. Tú no los halagas a ellos. Tú no les estás diciendo cosas como las que les gusta oír, de lo maravillosos que son. Tú no estás cultivando la amistad de los ricos y de la gente de influencia en ese lugar. Tú eres más bien irreverente. Tú comienzas a decir chistes de vez en cuando, no muestras dignidad, golpeas el púlpito y no tienes gestos muy elegantes. Tú no usas una voz que sea de agrado para esta gente. Lo que necesitas, Amós, es tomar un curso en homilética. Parece que tú no has leído el último de los libros publicados. Y este sacerdote se burla así de Amós. Ahora queremos que usted note la respuesta que este gran profeta de Dios da en esta situación. Este es un hombre que ha predicado la justicia de Dios y el juicio de Dios, y hay aquellos que le llaman el profeta que predica fuego y azufre. Ahora escuche las respuestas que él da, porque demuestra lo grato y placentero que él es en realidad. Los versículos 14 y 15 del capítulo 7 dicen, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y luego él continúa diciendo en el versículo 16, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Luego él tiene algunas palabras bastante duras que decir contra este hombre Amasías. Pero vamos a regresar a eso aquí, porque lo que tenemos es de suma importancia. Y quisiéramos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Le parece a usted que esta respuesta es la de un fanático? Nosotros, hablando francamente, tenemos una crítica en cuanto a Amós. Él es una persona demasiado cándida, ingenua. Él se muestra como una persona sencilla, sin artimañas. En el desierto de Tecoa, él sabía cómo debía comportarse. Él podía evitar los peligros que se le presentaban en el bosque, que estaba lleno de bestias salvajes. Pero en esa jungla de asfalto, él se encontraba un poco perdido, digamos, y de paso debemos decir que el mundo del día de hoy es una verdadera jungla, el mundo de la carne y de Satanás. Y uno encuentra hoy en círculos de la iglesia que pueden ser un poco peligrosos, especialmente en áreas liberales. Y también es un poco peligroso en la jungla fundamental a veces. Uno no se encuentra seguro en realidad. Siempre uno puede encontrar a otra persona que le puede destrozar. Hay personas que ocupan cargos en algunas iglesias que son en realidad algo aterradoras, y es mejor que uno los trate siempre bien. Otras personas que no pueden controlar muy bien su lengua, y debemos recordar lo que dijo Santiago en cuanto a tener una lengua venenosa. Hay personas que son peores que una serpiente venenosa cuando lo critican a uno. Ahora este hombre Amós, como decíamos, es bastante ingenuo. Él dice, yo ya lo sé, usted tiene razón, yo no soy un predicador.
Ya yo sé eso. No soy predicador y lo que usted dice que yo no soy profeta también es cierto. Ni siquiera soy hijo de un predicador. Yo vengo del campo, pero Dios me ha llamado. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Usted quiere ver mis títulos, mis credenciales? Pues aquí los tiene. Y amigo oyente, queremos decirle que si usted está predicando la palabra de Dios hoy, usted va a ser enfrentado por personas así. Es muy interesante notar que a veces nos llegan cartas que dicen, estamos interesados en saber cómo recibieron ustedes la autoridad que tienen. Bueno, eso es más fácil. Cuando éramos jóvenes, Dios nos llamó y estamos seguros que Él nos ha llamado. Ahora alguien quizá diga, bueno, usted tiene mucha fe. La verdad es, amigo oyente, que como persona joven uno no tiene fe. A veces uno ni siquiera está seguro de si el Señor le permitirá completar sus estudios. Así es que es muy difícil señalar esto cuando uno es joven. Pero cuando ya uno ha avanzado en la jornada, tiene más seguridad y puede decir que lo sabe, que ha sido llamado por Dios. De modo que no es necesario presentar la autoridad que uno tiene. Y uno puede ser tan ingenuo como este hombre, aunque quizá es demasiado cándido en la forma de actuar, según lo observamos nosotros. Sin embargo, el Señor le estaba guiando. Ahora él no estaba presentando el mensaje de los hombres. Él estaba presentando un mensaje de la palabra de Dios. Él predicaba contra el pecado. Él no era un predicador meloso. Él no estaba presentando una dulzura artificial. Él no estaba tratando de perfumar sintéticamente la basura que estaba ante él. Él sabía que no había cantidad suficiente de perfume para hacer cambiar el olor a podredumbre que existía en ese lugar. Y él presentó muy claramente el hecho de que Dios no era blando y tolerante, que Él no era sentimental, que no era superficial. Él no dio su consentimiento a los caprichos que existían en una tierra de discursos y entretenimiento. Él no trató con generalidades vagas. Alguien dijo lo siguiente en cuanto a un predicador hace varios años, que la forma en que él predicaba era que uno debe arrepentirse como si creyera con cierta medida o se perdiera hasta cierto punto. Ahora este hombre Amós habló en 3 áreas, y vamos a notarlas al recorrer las páginas de este pequeño libro de su profecía. Lo más sorprendente para nosotros en cuanto a este hombre es lo siguiente. Él era prácticamente desconocido cuando llegó a Betel. Y aún en el presente es un poco desconocido. Pero en los días de Amós, en la época de la Biblia, se le unía al profeta Oseas, se les conocía como Amós y Oseas. Ellos marchaban juntos, eran profetas contemporáneos. Estamos seguros que se conocían el uno al otro. Y como ya hemos apreciado, Oseas enfatizaba el amor de Dios, pero que un Dios de amor continúa juzgando o castigando el pecado. Ahora Amós habla de la alta justicia y de la inflexibilidad de Dios que causa que Él llegue a juzgar. Vamos a regresar al primer capítulo de este libro para ver cuál es el mensaje de este hombre. Creemos que ahora ya conocemos algo en cuanto a él personalmente. Él es un hombre que no tiene temor, un hombre muy destacado. Él está presentando un mensaje. Pero lo que realmente sorprende es que este hombre tiene una apreciación mundial de la situación. Él tiene una concepción global. Él primero habla a las naciones vecinas de Israel, y él habló a los grandes poderes mundiales de aquel día. Eso no era algo nuevo. Más adelante los otros profetas también lo hicieron. Uno encuentra que Isaías, Jeremías, Ezequiel y por cierto Daniel lo hicieron. Pero el método utilizado por esos hombres era el de hablar primero del juicio de Dios a la nación de Israel y luego entonces hablaban de las otras naciones. Ahora Amós invierte ese método. Él habla primero del juicio de Dios a las naciones vecinas. Cuando él habló primero en el santuario del rey, indicó que Dios iba a juzgar a Siria. Dios iba a juzgar a estas otras naciones que rodeaban a Israel, Listra, Fenicia, Edom, Amán, Moab, y todos ellos llenaban el santuario del rey. Él en realidad estaba reuniendo gran cantidad de gente a su alrededor porque a ellos les gustaba oír su predicación en cuanto a los pecados de los de Moab, pero no les gustaba cuando hablaban de sus pecados. Y hay muchas personas que hoy gustan de escuchar que el predicador hable de los pecados de los moabitas que fueron cometidos hace 4000 años, pero no les gusta que uno les hable en cuanto a los pecados que ellos cometen ahora. Ahora podemos ver que este hombre, Amós, hace uso de mucha diplomacia. Él era una persona bastante elocuente, aunque procedía de una zona desértica y era un predicador de campo, pero tenía un lenguaje tremendo. Algunas de sus declaraciones son realmente elocuentes. Según nuestra opinión, él era un gran predicador.
Ahora sí, seguimos con Amós y Abdías. Primero Amós, autor y fecha, como siempre. El primer versículo de Amós, vamos a ver, dice que Amós fue pastor de Tecoa, un pueblo cerca de Belén en Judá, y que él fue llamado a predicar un mensaje acerca de Israel en el reino del norte. Entonces aquí podemos identificarlo en un sentido como misionero, porque él salió de su tierra y fue a otra tierra. Aunque estamos hablando de entre hermanos, pero hermanos lejanos, distanciados entre ellos. Pero aquí empieza con su llamamiento en el primer versículo. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces aquí, otra vez, es contemporáneo, más o menos, de Isaías y también de Oseas, por lo menos durante parte del reino de los mismos reyes. Entonces aquí tenemos las fechas probables de estos reyes: Usías 767 a 740 y Jeroboam 782 a 753. Entonces, en alguna parte del traslape de estos reyes profetizó Amós. Su contexto histórico fue el mismo que el de Oseas: prosperidad económica y política mezclada con decadencia espiritual y moral. Y en Amós, él dice acerca de sí mismo, dice en 7:14, yo no profeta, yo no hijo de profeta. Pero obviamente, ¿qué hace falta ahí? Un verbo. Y el verbo obvio es ser. Pero esto es legítimo en hebreo, no necesariamente está el verbo, pero tenemos que suplir algo. Y algo interesante es que en todas las versiones en español que consulté, suple el verbo soy. Y lo cual introduce un tipo de tensión. Y algunos han luchado sobre esta tensión. Porque si él dice, yo no soy profeta, pues, ¿qué hacía? Si no era profeta, ¿por qué profetizaba? Y en otras partes se identifica como profeta. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Una solución que tiene algunas versiones en inglés como King James, que no es la más actualizada, de los 1600, suple was, era, lo cual indica un cambio de vocaciones. Yo no era profeta ni hijo de profeta, sino que cuidaba ovejas y cultivo higueras, y luego, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño. Entonces aquí está el contraste. Yo no era, pero ahora soy. Entonces es una forma de ver esto, y es legítimo porque se permite suplir, podría ser pasado o podría ser presente el verbo. Es una curiosidad, pero que ha producido algo de inquietud entre algunos. Estructura: oráculos contra las naciones, oráculos contra Judá e Israel, y luego 5 visiones y un oráculo de salvación. Primero vamos a hablar de Amós 1 al 6, que son los oráculos contra las naciones y los oráculos contra Judá e Israel. Aunque aquí está predicando, ¿cuál es su audiencia principal? Pues Israel, norte, pero él, para llegar allá, primero pasa por las naciones. Y aquí él empezó denunciando, y quiero que vean que su estructura oratórica es ingeniosa, es muy astuta. Empieza denunciando a 3 naciones que no tenían relaciones sanguíneas con Israel. Habla de Damasco, de Siria, al noreste. Habla de Filistea, al suroeste. Fenicia,
la ciudad de Tiro al noroeste, y luego él denunció a 3 naciones con relaciones sanguíneas con Israel, todas al sureste, Edom, Amón y Moab, y luego denunció a Judá en el sur, y luego por fin llega a su blanco, que es Israel mismo. Pues aquí podemos ver básicamente su estructura retórica y geográfica. Empieza aquí con Siria, y luego baja a Filistea, y luego sube a Tiro, Fenicia, y luego baja aquí a Edom, Amón y Moab, luego cruza aquí al sur, y luego sube y llega por fin a su blanco. Ahora, les pregunto, y aquí es una pregunta para reflexionar, ¿cuál habría sido el efecto de esta estructura retórica? ¿Cómo habría funcionado? ¿Cuál impacto habría hecho en su audiencia? ¿Su audiencia era qué? Israel, ¿no? Pero ¿por qué tanta vuelta para llegar a su blanco? O sea, pone el contexto, prepara el camino, introduce ciertos temas, y vamos a ver cómo empezó geográficamente, pero también empezó relacionalmente lejos, aquí empezó con Siria, Filistea y Fenicia, y escuchando, estos son enemigos históricos de Israel. Escuchando estas denuncias, ¿cómo habría reaccionado Israel? Dale duro. Excelente. Predícalo. Excelente, Amós. Y, aquí contentos. Habrían estado echando porras contra Siria, contra Filistea, contra Tiro. Pues, dale duro. Otra vez. Y habrían estado bastante contentos con estos sermones contra sus enemigos. Y ahora cruza y llega a Edom, Amón y Moab. También enemigos históricos, pero también primos. Y es un poco más incómodo. Contra los enemigos, los goyim, los gentiles, duro. Ahora, contra los primos, pues qué bueno, sí, son medio malos primos y a lo mejor lo merecen. Y luego cruza aquí a Judá. Ya no estamos hablando de primos, estamos hablando de hermanos. Y ahora la audiencia empieza a decir, contra Judá, pues a lo mejor lo merece, ¿no? Pero está muy, muy cercano. Entonces esto está como incómodo. Y las cosas que menciona acerca de Judá, también nosotros. Y luego, ¡zas!, contra Israel. Entonces aquí va como acercándose más y más a su blanco. Y como prepara el camino, porque ya han estado, digamos, echando porras, diciendo, sí, es cierto, lo merecen. Y luego los primos, pues a lo mejor también. Y luego Judá es como, incómodo, ¿no? Y luego contra el blanco. Entonces, para mí es una estrategia fascinante. Empezar denunciando los pecados de los demás, pero al mismo tiempo tendiendo la trampa para Israel. Y podríamos pensar en un sermón, ¿no? Empezar a hablar de los malos, ¿no? Y la gente recta, la gente autojusta, pensando, sí, es malo eso, sí es malo, sí, hay que denunciarlo. Y luego, como Natán dice que tú eres el hombre. Y ahí David cayó en la misma trampa. David, enojado por la injusticia de ese hombre. Y luego Natán dice, tú eres ese hombre. Amós hace algo parecido aquí. Así,
de acuerdo, los pecados de los paganos, terribles, hay que juzgarlos. Nuestros primos a lo mejor también. Judá, nuestros hermanos, a lo mejor. Y luego se da cuenta de que Israel es el hombre. Entonces aquí muy ingeniosa, muy efectiva para mí este tipo de acercamiento, porque si hubiera empezado Natán, digamos, denunciando al rey, o si hubiera empezado Amós denunciando así, y sobre todo como un extranjero. Ahora, y luego denuncia ¿qué? Denuncia su propio pueblo antes. Judá antes que Israel. Y esto también le habría dado en un sentido autoridad. Si un extranjero denuncia primero su propio país y luego dice, pero ¿saben qué? También ustedes son iguales. O sea, habría sido con más autoridad, más efectividad. Bien, entonces esta es la primera parte. Y luego tenemos visiones. En Amós 7 al 9 tenemos primero 4 visiones, y en estas 4 visiones Dios mostró a Amós las visiones y conversó con él acerca de ellas. Entonces le mostró algo y dice, pues interactúa con Amós, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es? Etcétera, y le explica. Y tenemos en las primeras 2 visiones, Dios mostró una plaga de langostas y un incendio. Pero luego Amós dice, Señor, no, Israel es pequeño, es débil, no, por favor. Y Dios dice, está bien, no lo haré. Entonces aquí hay intercesión y hay, digamos, compasión de Dios. Y luego en la tercera visión, Dios explica el significado de la cuerda de plomado, pero no deja posibilidad de arrepentimiento. No hay intercesión, no hay posibilidad de que no se cumpla la visión. Y luego entre la tercera y la cuarta visión hay una interacción entre Amasías, profeta de Betel. ¿Qué había en Betel? ¿Se acuerdan cuando Jeroboam se rebeló contra Salomón? Él hizo 2 becerros de oro, creo que de oro. ¿Y dónde los puso? En Dan, en el norte, y en Betel, en el sur. Entonces, en lugar de Betel es casa de Dios, más bien era casa de idolatría, porque ahí había el culto a ese becerro de oro. Entonces ahí en Betel, Amasías era profeta de ahí, reprendió a Amós y le replicó. Y lo mandó a volar, básicamente. Dice, tú, extranjero, vete de aquí. ¿Qué tienes que hacer aquí entre nosotros? ¿Quién te crees? Y ahí Amós dice, yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que Dios me llamó. Y le replicó diciendo, Dios me llamó y me puso aquí para predicar. Y luego tenemos, en la cuarta visión, igual como en la tercera, hay una explicación. Y hay una canasta de fruto maduro. Y él explica el significado de la visión, que Israel es así, o sea, es fruto maduro y va a caer o va a caer. Y no hay oportunidad de arrepentimiento. No hay intercesión por parte de Amós. Y luego en la quinta visión, Amós vio una visión del Señor. Entonces no es que Dios le haya dicho, mira esto, y explicado. Aquí Amós es mudo, no dice nada. Amós no interactúa, simplemente ve y escucha. Y aquí ve una visión del Señor y escuchó sus palabras de juicio contra Israel. Entonces aquí podemos ver progresión. Primero hay 2 visiones y Amós puede interceder. Y Dios dice, ok, siempre no. Luego hay 2 visiones, pero no hay intercesión, no hay posibilidad de que no pasen. Y luego al final ni participa el profeta. Él simplemente observa sin poder decir nada. Y el libro concluye con una profecía de la restauración de Israel.
en el capítulo 9, 11 al 15. Y dice, en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, etc. Entonces aquí tenemos una profecía de consolación, de restauración, de esperanza al final. Algunos temas principales, como en muchos de los profetas, Dios es soberano y santo, haciendo justicia con su pueblo. Aquí el enfoque no está en las naciones al final, o sea, empieza con las naciones, pero luego es Israel. Pero aquí podríamos agregar que es soberano sobre las naciones, porque incluyó al principio las naciones. Y luego, no solo denunció la idolatría, sino también la injusticia social. La prosperidad había creado una clase alta. Vamos a ver algunos textos para ver cómo era la situación. Había una clase alta. 3:15 dice, derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. ¿Quién tiene casa de invierno y casa de verano? Los ricos. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. Aquí es el contexto, mucha prosperidad. Sin embargo, o no sin embargo, a lo mejor por lo tanto, había mucho abuso, sobornos, tráfico de personas, abuso de discapacitados, aprovechamiento de los pobres, inmoralidad espantosa y abuso de alcohol aún entre las mujeres. Y podemos ver algunos textos como 2:7 al 8. Dice, pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Y pues 4:1 dice, oigan estas palabras ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposas, tráiganos de beber. Y luego 5:11, por ejemplo, dicen, por eso como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Y por fin 8:4 nos da una pista de cómo era la cosa. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Entonces, los ricos estaban aprovechándose feo de los pobres, de los desvalidos, y estaban abusando mucho de sus privilegios. Y aquí anuncia diferentes castigos, y en unos sentidos los castigos van a ir de acuerdo al crimen. 2:13 dice, pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. ¿Qué hacían ellos con los pobres? Los aplastaban. ¿Y cuál va a ser su castigo? Van a ser aplastados. 7:17. Y esto está fuerte. Dice, por eso, así dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida y tú mismo morirás en un país pagano. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces aquí tenemos la situación padre e hijo compartiendo la misma prostituta. ¿Qué va a pasar con la esposa y la madre? También va a caer en la prostitución. Entonces aquí son castigos que van de acuerdo con los pecados denunciados.
Y Amós es un libro, digamos, favorito de los reformadores en cada época, porque aquí, no sé si ustedes hayan leído algo semejante, quizás en el periódico del día de hoy. O sea, cada vez que un cristiano quiera reformar, o muchas veces, o sea, regresa aquí a Amós y otra vez escucha el reclamo de los abusos que son constantes y hasta la fecha, y aquí están bien denunciados estos abusos. Y como Samuel le había dicho a Saúl, la obediencia vale más que el sacrificio. En un sentido, es un lema de los profetas, y podemos escuchar un eco de este lema en Amós 5. Dice aquí: yo aborrezco sus fiestas religiosas, y no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Entonces, estaban enfocándose ¿en qué? Pues en cumplir con sus deberes religiosos, hacían sus sacrificios, hacían sus cultos, cantaban sus canciones y se acostaban con prostitutas, se emborrachaban en sus fiestas en el templo, pisoteaban a los pobres, pero según ellos, todo bien, hicimos el sacrificio, ¿no? Presentamos las ofrendas y pues ¿qué dice aquí? Aborrezco sus fiestas religiosas, y dice que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Es lo importante. Y esto, podemos escuchar mucho eco de esto en Cristo, ¿no? Que denunciando a los sepulcros blanqueados, que estaban muy, muy cuidadosos en qué? Pues dar el diezmo de los vegetales y cuidar de no tomar demasiados pasos el día del sábado. ¿Y qué dice? ¿Pero qué de la justicia? ¿Qué de la misericordia? ¿Qué de las cosas mayores de la ley? Y podemos escuchar eco de este énfasis también en Jesucristo. También el Día del Señor. El Día del Señor, otra vez, hay una reversión. Día del Señor 5, 18 al 20. Ay de los que suspiran por el Día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, y como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz, será por cierto sombrío y sin resplandor. Pues otra vez, reversión. ¿Ustedes suspiran por el día del Señor? ¿De veras? ¿Quieren saber cómo será? Y ellos están suspirando que el día del Señor, ¿qué? Que caiga sobre Siria, que caiga sobre Filistea, que caiga sobre Fenicia, a lo mejor que caiga sobre los primos. Pero está diciendo ¿qué? Para ustedes va a ser oscuridad y no luz. El antecedente teológico de Amós es el pacto con sus maldiciones y sus bendiciones. Pero esto es decir algo general para todos los profetas. Igual que en los otros profetas, hay tensión entre el juicio de Dios, que Él va a ejecutar sobre su pueblo, y también, por el otro lado, sus promesas eternas al mismo pueblo. Si ven Amós 3:2, dice aquí, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Por un lado, los escogí,
A ustedes son mi pueblo especial, los redimí. Y por lo tanto, van a tener que pagar por sus perversidades. Aquí tenemos los dos filos del pacto. Y la tensión se resuelve otra vez, como hemos mencionado, en el concepto del remanente. ¿Va a destruir a Israel o no lo va a destruir? ¿Va a conservar a Israel o no lo va a conservar? Y la respuesta es sí. Y en el 15 encontramos aquí, odian el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del ¿qué? Remanente de José. Y aquí tenemos la resolución. ¿Va a castigar a Israel? Sí. ¿Va a desaparecer a Israel? Sí. Pero no completamente. ¿Va a seguir su compasión con Israel? Sí. ¿Va a seguir su amor del pacto con Israel? Sí. Pero la mayor parte va a desaparecer y su fidelidad se va a ver solamente en el remanente. Aquí tenemos la resolución de estos dos filos y la tensión que se crea entre estos dos filos. Bien, en el Nuevo Testamento, la misma preocupación por la justicia y compasión de Amós debe manifestarse en la iglesia. Y aquí tenemos, lean Santiago y van a escuchar un eco de Amós, van a escuchar denuncia de los ricos que oprimen a los pobres. Y también van a ver en el Evangelio de Lucas. Es un tema que vimos en el curso de Evangelios. Hay una reversión en Lucas. Los humildes son levantados y los ricos son humillados. Los que se levantan son bajados, los que se bajan son levantados. Entonces aquí en Lucas hay mucho énfasis en la compasión del Señor para con los oprimidos. Posiblemente Pablo se refirió a Amós 5:15 en Romanos 12:9. Acabamos de leer, dice, odien el mal y amen el bien. Hay una cita ahí en Romanos muy semejante. También el uso más importante de Amós en el Nuevo Testamento fue en el discurso de Jacobo en el concilio en Jerusalén en Hechos 15. Ahí el debate fue si los gentiles tenían que circuncidarse y convertirse en judíos para ser verdaderos cristianos. Y intervino Pedro en el debate, Pablo y Bernabé, y luego intervino Jacobo. Y Jacobo fue como la última palabra, porque él dice, hermanos, es exactamente lo que Amós había contemplado. Pues esto no es novedad, porque cuando Amós contempló que iba a restaurar la choza, la tienda caída de David, también contempló, y vamos a verlo en Amós 9:12, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Entonces aquí Jacobo en Hechos dice, todas las naciones. La restauración de la tienda caída de David fue más allá de la repatriación de un remanente de israelitas a su tierra, hasta incluir a todas las naciones que iban a invocar el nombre del Señor.